en total tengo 54 años de trabajar la educación. Y en mi plaza federal tengo 48. Ah, bueno, por los 10 aquellos Sí, que te dijeron que no te reconocían. Bueno, al final hay muchas, porque mire, había plazas municipales, habían plazas estatales, habían ciertas categorías de plazas, ¿no? Y algunas se reconocían y algunas no se reconocían. Y trataron de unificar eso siempre, pero todavía hay un sindicato estatal y todavía hay un sindicato. Sí. ¿Y crees tú que con la reforma educativa esto va a cambiar en algo o va a seguir la misma historia? Bueno, nosotros debemos hacer hincapié de que no han tocado nada de reforma educativa, es nada más la reforma administrativa. Todo lo que han estado cambiando se refiere a las posturas humanas de los sujetos de la educación y en particular a uno de los sujetos que es el maestro. Entonces hay que reglamentarlo, lo quieren tener dispuesto a nuevas legislaciones, normatividades, y se hacen cosas raras. Por ejemplo, en el 81 comenzó la descentralización. Campeche fue uno de los primeros estados que se descentralizaron. Se descentralizó toda la educación básica y las escuelas normales, la educación normal. Nosotros en mi centro de actualización estamos considerados como maestros normalistas porque conformamos maestros, ¿no? Entonces esto fue descentralizado. Sin embargo, ahora jalan las riendas y centralizan los sueldos, los pagos. Entonces Hacienda se vuelve a llevar al centro los pagos que eran depositados acá para pagar exactamente como estaba antes del 81. Como estaba antes. Así que si tienes un problema de pagos, que no le llegue algo, que esté mal descontado algo, que casi siempre, eso usted no puede resolverlo acá. Tiene que resolverlo en México, el Distrito Federal. Sí le dan permiso, porque ahora casi son cancerberos que tienen que cuidar que no se salga usted, que no converse usted. No tiene permiso para ir a componer ningún problema administrativo de su competencia que le esté perjudicando, porque nada más le da permiso su directora a las 2 de la tarde, pero a las 2 de la tarde cuando llega a las oficinas de la SECUT hay letreros en las ventanillas que dice cerramos la atención al público a las 2 de la tarde. Entonces cuando usted llega con su problema ya no hay quien le atienda. Entonces hay todavía muchos problemas y muchos baches. Viene a Campeche la reforma de la educación normales, de las normales, va a estar aquí el 21-22 de este mes, y van a comenzar con todas las normales del sureste de México, y yo pienso que va a haber una revisión a fondo pues yo pienso que una de las cosas importantes sería la currícula educativa, porque es una de las cosas importantes, lo que se enseña para formar maestros, porque la SEP es la que da órdenes de que se enseña, es la que autoriza los planes de estudios, y después no puede quejarse de que estamos arrojando malos maestros, no, si son las normales de las que egresan, y esas normales las maneja la Secretaría de Educación Pública. Entonces se está hablando contra sí mismo. Es un soliloquio lo que tiene en ese momento la administración de la Secretaría de Educación. Entonces es necesario ver todas las situaciones por las que ha pasado las escuelas normales, ¿no? Por ejemplo, no me explico por qué limitan las inscripciones en las escuelas normales federales ya autorizadas, ya con una antigüedad enorme, con edificios propios y toda la infraestructura del servicio de educación, y la limitan y le dicen, por ejemplo, ahora la educación dura 5 años la carrera de maestro. Entonces vamos a abrir primer año y ya entran todos los maestros, no volvemos a abrir inscripción hasta que salga esta generación. O sea, 5 años cerrada la escuela hasta que salga. En otros casos, un año se abren y otro año no abren. En otros casos nada más se inscribe un grupo de 30 alumnos, aunque tenga 10 salones el edificio, un grupo de 30 nada más, ¿sí? Hay más maestros que alumnos, ¿no? Sí, pero ¿qué va a pasar en este caso? Que la Secretaría le da permiso para que se abran 10 normales privadas particulares en el mismo estado. Entonces no se explica a usted qué está pasando, ¿no? Y además vemos a muchos maestros de esas escuelas normales particulares que tienen las plazas, que no tienen los maestros de las escuelas federales. Y una de las cosas que le quisieron quitar a las escuelas normales rurales, por ejemplo, es que todos los maestros que salían de las escuelas rurales salían con su plaza. Sí. Sí, era clásico acá. Pero eso es un acuerdo y un convenio que de las estuvo. normales del Chacán. Exactamente, exactamente.
Entonces... Y que efectivamente eran normalistas rurales porque los mandaban a las comunidades más apartadas de la mano de Dios de todo el país. Mire usted, no sé cuánto gasta el Estado del país en la defensa de sus valores indígenas, en las lenguas indígenas. Nada más la lengua maya tiene 30 dialectos vivos mayances. Entonces es un mosaico lingüístico nuestro territorio, especialmente el sur. En Calakmul se hablan 7 de esos dialectos. ¿Cómo atender una educación con 7 dialectos en un pedacito así? Entonces, que hay que salvar la lengua, que hay que salvar la cultura de los pueblos indígenas, que hay que salvar... Bueno, ¿para qué cierran las escuelas rurales? Que son los maestros preparados para ir a esas zonas indígenas a defender los patrones de la cultura indígena. Sin embargo, la cierran. La de San Diego de Tecash, que es otra de las escuelas rurales de nuestra región, pronto fue aniquilada. Pronto fue aniquilada. Y la de acá, pues la quisieron cerrar muchas veces, la amenazaron muchas veces, ¿no? A veces se quejan de que los muchachos salen a pedir dinero y caridad, le dicen botear con sus botes, pero no les llega a las administraciones a tiempo, las limitaciones para la alimentación interna, porque son internados estas escuelas. Y entonces se han podido defender por la que tienen una agrupación nacional. Entonces muchas veces las propuestas de la administración no son las mismas de la óptica con los que muchachos defienden sus parcelas. Aparte de que en el caso de la normal de Selchacán la transformaron, ¿verdad? Porque sí, ahora ya no es solamente normal, sino también da que computación y no sé qué posiciones. Sí, algo como que no tiene nada que ver con la función primigenia del plantel, ¿no? Que era formar maestros que fueran a atender el campo, el área rural, básicamente, ¿no? En efecto, señor, de eso se trata. Sí, entonces dices tú, bueno, ¿y para qué va a estudiar ingenieros en computación o licenciados en computación en Selchacán si hay suficientes tecnológicos en todo el estado, ¿no? Todo el estado. Ahorita en todos, en donde te muevas ya hay un tecnológico, sí, señor, ¿no? Ya, en efecto. Lo que no tienen es una respuesta de campos laborales. Exactamente. Entonces están egresando alumnos con sus títulos de esas profesiones que están puestas en esa currícula, pero no hay en el campo donde vemos que se puedan ocupar. Fíjate, yo estaba recordando que estábamos platicando, aquí sí que todo tiempo pasado fue mejor, que allá en la prueba donde estudiamos, ¿te acuerdas que llevamos las famosas opciones? Entre ellas la auxiliar de contabilidad. Me acuerdo que en tercer año de secundaria nos mandaron a llamar a los estudiantes de tercer año que llevábamos auxiliar de contabilidad por los diferentes bancos, Banamex, Bancomer, etcétera, y nos ofrecieron trabajo sin haber terminado la secundaria. Sí, señor. De tal manera que podías terminar, entrar a trabajar y llevar tu preparatoria, vamos a decir, seminocturna, porque no había nocturnas. A tal grado estaba la preparación y el campo de trabajo. Ahora ni con sus maestrías, muchas veces ni con el doctorado, consiguen chamba. Ni con maestría se consiguen chambas, sí, así es. Yo pienso desfilar el próximo desfile con un letrero que diga cambio 7 títulos por una placa de taxista. A ver si se me hace. A ver si se me hace. Bueno, pues yo pienso que la reforma le falta mucho todavía para hacer una verdadera reforma educativa, ¿no? Se quejaba un maestro de Maya, Rosendo se llama, ayer fui presidente de un jurado calificador donde se concursaron con canciones en Maya y él se quejaba diciendo de que la amenaza más grave de sus lenguas no va a ser finalmente el español, porque el español también va a sufrir agresiones, porque casi todos los papás ahora quieren que sus hijos hablen inglés. Sí. Esa es su preocupación. Sí, y hay un caso gravísimo, sobre todo está sucediendo más en Yucatán y en Campeche. Se están avergonzando sus raíces. Sí, eso lo hemos visto siempre porque, por ejemplo, los apellidos los castellanizan con mucha facilidad, ¿no? Entonces, bueno. Efectivamente. Creo que acá todavía el maya está orgulloso de su... Es un poco más en la zona chenera, sí, porque la zona de aquí del Camino Real ya está invadida totalmente de español. Es un maya bastante fluctuante el que se habla. Se está regresando al mayanol, ¿no? No. Que es una mezcla de español con maya, Así ¿no? es. Que de hecho, que nosotros aprendimos mucho de palabras mayas, es muy común, ¿verdad?, en nuestra generación utilizar. Las nuevas no las entienden.
Bueno, lo que pasa es que la picardía se impone y entonces lo primero que aprendí eran los insultos en maya. Definitivamente. Pero yo quiero decirle que no hay insultos en la lengua maya. Los mayas no tienen como en español las palabras construidas con las cargas ofensivas que tienen. En maya no hay. Entonces el maya, para que te sientas mal, buscan algo que sea feo para darte ese adjetivo y tú lo debes de recibir como una ofensa, ¿no? Si te dicen tu jolaní, nada más quieren decirte el hueco de tu nariz. No es un insulto, sino que piensan que una de las cosas más feas que está en tu cara es el hueco de tu nariz. Y te lo dicen, ¿no? O te dicen que te caiga la suciedad de la paloma cuando pase la paloma. Tish quiere decir diarrea. Sí. O sea, lo traducimos, Mucuy es la paloma, ¿no? De hecho, hay un pueblo aquí en Campeche que se llama Tishmucuy. Ese es un pueblo de la diarrea de la paloma. Todos son diarreicos allá. ¿Sí? Pero no habían vocablos ofensivos, sino buscan, ojalá que la noche más negra se quede sobre tu cabeza mucho tiempo. Eso ya es un insulto, ¿no? Ojalá que el búho vaya a cantar a tu ventana, a tu ventana. Dice. Pues sí, que cuando el búho que canta el indio esa muere, es traducción, ¿no?, de nosotros, los españoles. Pero realmente ellos no tienen, si se traduce literalmente lo que quieren decir como si fuera un insulto, no es ofensivo. No es ofensivo. No lo tienen en su lengua, no está en la lengua. Es muy noble la lengua maya. Lo que pasa pues que es una lengua agredida, es una lengua ágrafa, nada más es oral, no hay escritura, y para escribir la fonética tienes que usar la lengua del conquistador, el español. Con caracteres españoles escribes la fonética de la lengua maya, porque todavía no sabemos cómo era la escritura de los mayas, no hemos podido dominar la jeroglífica, a la que hemos llamado jeroglífica, ¿no? No hemos podido dominarla. Se han hecho muchos intentos, se siguen haciendo, pero todavía no llegamos. Y cuando lleguen, nos va a faltar bajar eso al mero pueblo, que es el que va a conservar la lengua, a dominar la lengua. No lo van a conservar los académicos, no, la van a conservar el pueblo hablante. Los maya hablantes son los que van a conservarla. Entonces, para que lleguen a aprender nuevamente el jeroglífico ellos... Bueno, ya para entrar a la recta final, ¿en qué momento, si estás dedicado a la docencia, a la capacitación de los jóvenes, al estudio, porque todo eso requiere muchos estudios, tú te seguiste preparando, estudiaste la maestría, el doctorado, etcétera, en lenguas hispánicas, ¿no? Entiendo. Sí, yo hice una maestría en lenguas hispánicas. Viene el estro, la producción, la poesía, el teatro, la actuación, etcétera. ¿Dónde sacabas tiempo para ello? Bueno, sí, mira, la poesía yo la aprendí de muy niño, la aprendí en el aire. Yo no sabía todavía leer ni escribir cuando mi madre declamaba. Entonces el niño va oyendo la música de las palabras, se va engolosinando con ellas. De hecho va diciendo palabras. A mí me gustaban todos los esdrújulos, ¿no? Céfiro, rútilo, México. Todos los esdrújulos tienen una música adicional por su acentuación. Pero la poesía en sí yo la aprendí en el aire con mi madre. Y empecé a hacer los intentos de escribirla muy pronto, muy niño, pero siguiendo los patrones que me daban mis padres. Y las canciones que mi padre cantaba, las letras de estas canciones, las letras que cantaba mi mamá, fueron siendo unos modelos cercanos, aunque había un libro nada más en mi casa que mi padre había compendiado en un solo tomo, toda la poesía de 4 poetas árabes, Hafiz, Saadi, Omar Khayyam y Harmonez. Esos 4 poetas árabes estaban compendiados en un tomo de mi casa. ¿Cómo llegó ese tomo a mi casa? No lo sé, pero eso es lo que yo estudiaba. Yo estudiaba la Biblia, que era el otro tomo que estaba allá. Afortunadamente yo no tuve padres religiosos, ¿no? Nos dejaron leer la Biblia como un libro cualquiera de lecturas, y claro, pues en golosinas con los salmos, con el cantar de los cantares, con los proverbios del Eclesiastés. Estos 3 libros como mínimo, ¿no? Son tan líricos, tan bellos, y entonces pues lo vas conociendo. Yo conocí muy bien toda la Biblia, la conozco muy bien, la he leído toda, y bueno, entonces
Esos fueron base sustancial, cimiento, para irme construyendo cosas después. Y ya después en secundaria tuve una maestra en el Colegio Americano, Lucrecia Jiménez Pren, que ella me llevaba a su casa para leer los clásicos españoles bajo su conducción. Pedía permiso al director y era una hora. Y después un concurso en la escuela que auspició la maestra Isabel Oroño de Blanco, y el tema fue el jardín de la escuela y lo gané, y a partir de ese momento ella dijo que yo iba a ser un poeta ya. Bueno. Y así fue como entré allá. Lamentablemente, maestro, querido amigo, el tiempo se nos ha terminado. Ya se acabó el tiempo. Pues no vamos a hablar de ese libro. Vamos a tener otro programa para hablar de ese y de toda tu producción literaria. Sí, porque no hablamos casi de eso. Dentro de 3 semanas, ¿te parece? Para que veas tu agenda, cómo está. Porque yo tengo compromisos de las siguientes 2 semanas. ¿Cómo no? Y nos reunimos nuevamente aquí para charlar, tomar café y platicar sobre todas esas cuestiones. Gracias. Hoy agotamos el tema educativo, vamos a abordar ahora el tema literario. Buenas noches. Muchas gracias, nos vemos muy la amable. próxima semana. Buenas noches. Buenas noches.